tarde de este miércoles 12 de marzo y esto lo vamos a revisar, por supuesto, porque ha sido noticia, lo leo de bbc.com. Para la neurocientífica Jimo Borghiggin fue una sorpresa, no podía creer que aunque morir es una parte esencial de la vida, no sabíamos, dice ella, casi nada del cerebro moribundo. Lo evidenció hace poco más de 10 años por puro accidente. Cito, estábamos haciendo experimentos con ratas en el laboratorio. Examinábamos sus secreciones neuroquímicas después de una cirugía, es lo que le cuenta BBC Mundo. Y de repente, dos de ellas murieron. Eso les permitió observar el proceso de muerte de sus cerebros. ¿Esa rata habría tenido alucinaciones? Se preguntó. La serotonina está vinculada con ellas, explica. Ver esa explosión del neurotransmisor despertó entonces su interés. Y así cuenta, ese fin de semana me puse a investigar literatura especializada porque creía que habría una explicación. Busqué una y otra vez y terminé dándome cuenta de que sabemos muy poco sobre el proceso de morir. Desde entonces, la profesora asociada de Neurología y Fisiología Molecular e Integrativa de la Universidad de Michigan se ha dedicado a estudiar qué pasa en el cerebro cuando estamos muriendo. Y lo que descubrió, asegura, va en contra de lo que se ha asumido. En un estudio de 2013 con ratas observaron una intensa actividad de varios neurotransmisores después de que los corazones de los animales se detuvieran y sus cerebros dejaran de recibir oxígeno. La serotonina aumentó 60 veces. La dopamina, que es una sustancia química que te hace sentir bien, se incrementó de 40 a 60 veces. La noradrenalina, que te pone muy alerta, también ascendió y lo hizo notablemente. Y que esos niveles tan altos, aseguran, nunca los ves cuando el animal está vivo. En 2015 publicaron otro estudio sobre el cerebro agonizante en ratas y en ambos el 100% de los animales mostraban una intensa activación de la función cerebral. Señala la experta, el cerebro estaba en un estado hiperactivo. ¿A qué se debe todo esto? A ver, lo vamos por supuesto a revisar con un especialista, un neurólogo, el doctor Claudio Cárdenas, quien por cierto se ha especializado en el sueño, es presidente de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola Gladys, ¿cómo estás? Espero que me estés oyendo bien. ¿Me oyes Muy bien? bien, Qué bueno. perfectamente. Claro y fuerte, doctor, pero esto, bueno, es actividad del cerebro. Eh, Tú sabes que a partir de muchos de esos trabajos que se hicieron en ratas, y como tú mencionaste que se llevan ya casi un poco más de una década trabajando en eso, se ha visto que el cerebro, el sistema nervioso cuando muere, o cuando está en el proceso de pasar de la vida a la muerte, tiene algo que se llaman unos potenciales propagados terminales. ¿Qué significa eso en términos claros? Es que, digamos que la tríada o las tres cosas que mantienen un cerebro funcionante es como que la combinación de la neurona per se, las arterias de la circulación, lo que es los capilares y la barrera hematoencefálica, que vienen siendo como las pequeñas arterias que alimentan esto, y los astrocitos, que son unas células que pertenecen a la neuroglía, que es como el tejido que está entre las neuronas. Entonces, esta triada, cuando hay una separación entre la cantidad de actividad eléctrica y la cantidad de circulación, se generan unas descargas eléctricas cerebrales que hacen que el equilibrio eléctrico de la neurona, que es un tejido eléctrico, se pierda por completo. Comienzan a liberarse una gran cantidad de neurotransmisores, se pierde el equilibrio normal y comienzan a propagarse, de ahí viene el nombre, estos estados eléctricos ujú. a través de todo el cerebro. De hecho, dependiendo de la región en donde ocurra y cuando ocurre de manera generalizada, puede generarse lo que se llaman las experiencias cercanas a la muerte, que son como unos fenómenos cerebrales en donde hay grandes percepciones sensoriales. ¿Ok? Tanto es así que se ha venido trabajando eso en personas Ujú. que han tenido estas experiencias. Te cuento algo. Esto es un fenómeno, claro, yo no quiero ahondar en toda la parte de lo que viene siendo lo espiritual y lo religioso, me quiero enfocar estrictamente en lo neurocientífico, pero lo que pasa es que al propagarse estos potenciales despolarizantes terminales, obviamente esas neuronas van a tener una actividad y van a generar una sensibilidad. ¿Ok? Ujú. Se ha visto que aproximadamente un 8% de la población ha tenido experiencias de este tipo, porque no son solamente cuando estás cercano a la muerte, cuando estás transitando la muerte y reviertes, sino que también pasan en situaciones muy
estresantes y angustiantes, como puede ser ante violencia física, accidentes automovilísticos, pasa algo parecido, porque la neurona que consume oxígeno más el oxígeno que le llega, como que se separan mucho y entonces hay una descarga normal porque digamos que ya no descarga de forma normal. Se ha intentado inclusive clasificar qué tipos de experiencia tienen y Ajá. algunos investigadores la han logrado decir, bueno, algunos tienen una sensación de estar fuera del cuerpo, otros tienen una sensación de que se encuentran en otro mundo, otros tienen sensaciones de iluminación, la famosa luz al final del túnel, y todo esto tiene que ver con que justamente hacia la región posterior, donde se comunica el área temporal con la occipital, que es la visual, es donde ocurre ese inicio de esa propagación. Claro, tenemos esa explicación teórica neurocientífica, ¿no? Pero por eso es lo que está ocurriendo. Hay una hiperactividad, como tú mencionaste. Porque no sé si usted ha visto también los documentales, por ejemplo, que se han hecho al respecto en Netflix sobre supuestamente la vida después de la muerte y lo que los pacientes viven, aquellos que recuperan la vida, ¿no? Que vuelven a la vida. Entonces cuentan esa experiencia de lo que usted está en este momento hablando. Y la verdad es que muchos que abrazan la idea de que es algo sobrenatural, ¿no? Que bueno, que sí, que no es Es que, por básicamente supuesto, esta hay una explicación percepción científica. sobrenatural porque es un fenómeno completamente distinto a lo que tú podrías sentir. Sin embargo, algunos investigadores han intentado replicarlo con algunas sustancias. De hecho, Mm. dentro de ese proceso de muerte neuronal, hay un receptor de una sustancia que son el NMDA y la ketamina, este antidepresivo que se hizo muy famoso por la cuestión que ocurrió con el actor de Friends, han intentado utilizarlo para bloquear esta respuesta de este receptor de NMDA y han generado simulaciones de estas sensaciones de experiencias cercanas a la muerte. Y hay un fenómeno, y por eso también uno está medio metido en esto, es que hay experiencias similares cuando las personas están entrando al sueño REM y saliendo del sueño REM. ¿Sabes que ese sueño REM es en el que uno sueña? La actividad cerebral en el sueño REM cuando uno está soñando es también altísima, ¿ok? No es, de hecho se llama sueño paradójico porque el cerebro ahí no está descansando. El cerebro está como hiperactivo, pero está soñando. Y se han hecho trabajos despertando a la gente que ven que está en sueño REM al comenzar el sueño REM y al terminar el sueño REM, y han aparecido también unas sensaciones físicas de, llamamos intrusiones de REM como de agrado, emocionales, que se intentan, bueno, por supuesto todo en el rango de lo investigativo, Claro. pero tiene alguna relación de ese tipo. Es fascinante, doctor. Yo no me canso y siempre lo digo, de hablar con ustedes, de conocer un poco más nuestro cuerpo. Sí, que además es una máquina grandiosa, Es, es grandiosa, pero también todavía representa pues grandes desafíos, incluso para la ciencia, ¿no? Tiene sus grandes enigmas y en su área más, porque entiendo sí. que ese cerebro, esa máquina allá arriba, ¿no? Esa testa, todavía la subutilizamos y mucho. Sí, de hecho todavía es mucho lo que se sabe, pero también es mucho lo que se falta lo que falta por conocerse, porque la mayor experiencia que se ha tenido en cuanto a estas experiencias como tal de las cercanas a la muerte, la gran mayoría se recopilan de pacientes que han tenido lo que llaman los arrestos cardíacos, las crisis, en donde hay un cambio brusco de la circulación, ¿no? Y son los casos más frecuentes en donde la persona tiene la capacidad de retornar y poder comentar el evento. Entonces, ha sido, generalmente son los eventos más frecuentes cuando son eventos cardiovasculares. Yo quiero hacer una pregunta también porque lo venimos desarrollando desde la primera hora y la verdad es que, bueno, ya creo que tengo tiempo desarrollando este tema que me parece muy importante como concepto, que es la medicina funcional, ¿no? Una buena mezcla de factores, de hábitos, e incluso, bueno, la base de la alimentación, pero también las mejores condiciones en cuanto a salud mental, ejercicio físico y así un largo etcétera de cosas que ustedes vienen sugiriendo que hay que sumarlas a nuestras vidas para gozar de salud y para incluso evitar enfermedades o mejorar en enfermedades que tenemos crónicas. Y Claro. en el caso del cerebro, como neurólogo además, usted es de la idea de que sin duda hay que ver, hay que sumar, por ejemplo, hasta suplementación, porque ahorita se están recomendando muchas cosas que en teoría mejoran el funcionamiento cerebral, el funcionamiento de nuestras neuronas, el estado emocional, desde esa base, ¿no?
¿Usted qué piensa al respecto? Porque además hay reportes de la gente que dicen que sí, que están viendo, sintiendo cambios, siempre de la mano, por supuesto, debe ser de un especialista y de entendiendo qué es lo que el cuerpo requiere, ¿no? Cada cuerpo que es un mundo. Esto hay que subrayarlo siempre. Pero ¿usted qué piensa? Ok, bueno, todo depende desde la perspectiva que se vea, porque también yo no quiero que se piense que toda la responsabilidad del bienestar de nuestro cuerpo es estrictamente individual. O sea, que depende estrictamente de la persona, porque estamos pasando por alto la genética y la epigenética. Hay Ujú, muchas condiciones que vienen heredadas, ¿ok? ujú, Y que son predisposiciones que hay heredadas. Estas predisposiciones heredadas pueden o no expresarse dependiendo del ambiente en el que, en que tú interactúas. exacto. Y a veces cuando consideramos que el bienestar de algún órgano depende estrictamente de lo que hace la persona, eso no es completamente así y genera mucha angustia al paciente. Con frecuencia inclusive, uno en la consulta puede ver personas que tienen algún diagnóstico de algo y no quieren aceptarlo porque de repente ellos no tiene sentido. Si yo corro todos los días, si yo como bien, si yo hago ejercicios, ¿por qué me enfermé? Porque es que no es del estricto control del individuo. Hay muchos elementos que hay que considerar, inclusive desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural. Ahora, ¿qué es lo que se ha determinado que verdaderamente funciona para garantizar que el cerebro esté en buenas condiciones? Y tiene que ver principalmente con cómo se desenvuelve y se desarrolla la persona en los primeros años de vida. Eso Mm, es importantísimo y a veces no le prestamos mucha atención, como que después va a dar chance de que la cosa se acomode y no es cierto. Los primeros años de vida, hasta los 5 años, son determinantes en donde el niño tenga un adecuado sueño, tenga un ambiente adecuado para desenvolverse, que pueda jugar, que no tenga sensaciones de amenazas, de que algo malo va a ocurrir o sensación de catastroficidad. Eh, ese tipo de cosas. Después que si de repente la vida no es perfecta entre esos primeros años, que se genere una sensación de bienestar y tranquilidad de que hay con quien apoyarse para poder continuar y que no generen trastornos desde el punto de vista emocional. Una enfermedad mental, una depresión, ansiedad, algún trastorno del comportamiento no atendido en la adolescencia y en la adultez temprana, obviamente va a tener consecuencias a largo plazo. Entonces, hay muchas cosas que también dependen del entorno en el que esta persona se encuentre, que no son directamente, ¿sabes?, del sí, individuo. sí, sí, entiendo. Entonces, cuando hablamos de alimentación, por supuesto, una dieta adecuada, pero también tomando en cuenta que eh, tú puedes comer de muy buena manera, pero también puede estar pasando que sencillamente pases periodos largos de ayuno o que de repente la dieta sea inconsistente o que de Claro, repente te falten algunos nutrientes. claro. El ejercicio también, por supuesto, pero hay que también tomar en cuenta que el ejercicio no va a suplementar, por ejemplo, un desorden familiar. Pues tú te puedes sentir mejor Sí, corriendo, pero si es pero un tiene un ambiente caos. inadecuado no vas a poder. Ajá, Y con respecto a los suplementos, verdaderamente lo que uno recomienda es medir lo que falta y suplementar lo que falta. exacto. Porque a veces también, por ejemplo, hemos visto mucho con la vitamina B1 y B12, que el exceso se ha relacionado también con un enlentecimiento del funcionamiento cognitivo. Y nos está Mm, pasando mucho con los adultos mayores, que nos llegan con niveles supraterapéuticos de vitamina B porque quieren suplementarlos para que estén mejor y les enlentecen el pensamiento. wow, Paracelso decía que verdaderamente no existen los venenos, sino que la dosis hace al veneno. qué bueno eso. Entonces, no hay, las cosas no son buenas o malas, también depende de la cantidad y de su necesidad. Buenísimo. Con todo, aplica para todo, todo en exceso hace Aplica para daño. todo. Sí, el Aplica. ejercicio en exceso hace daño, hasta el amor en exceso es tóxico. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros, ¿ah? No, vale, un placer. Gracias a ti. Saludos a tu equipo. Igual, bueno, Cárdenas, neurólogo, especialista en sueño, presidente de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño. 2:57, hora de despedir y como siempre despidiendo en nombre de todo el equipo que hace posible Gladys en Éxitos. En la gerencia de producción está Ricardo Martínez, en la jefatura de producción Juan Bemont, en la coordinación de producción Jessica Ferrer, en la producción Michelle Cabrera, Daniela Pérez y Valentina García. En los controles Gibran Gamardo, en la edición y montaje Ismael Medina y se despide también Gladys Rodríguez hasta mañana nuevamente a la 1 y hasta las 3, 2 horas que son presentadas por Digitel, lo digital lo hacemos humano y por Marilú de Puig. Hazle el día especial a alguien y regala una Marilú de Puig. Lo que escuchan y ya para cerrar
cerrar es We Are Family, Somos Familia, de Sister Sledge, y es una canción himno de empoderamiento femenino y de unidad familiar. Expresa la alegría y el orgullo de pertenecer a un grupo unido. También resalta el poder y la independencia de las mujeres. Alegría y positividad con su ritmo disco contagioso. La canción irradia energía y felicidad. Es una celebración de la vida y de la conexión humana. Hasta mañana, cuídense mucho, feliz tarde y disfrútenla.